Derechos humanos. Derechos humanos. Son aquellos que gozamos por el solo hecho de ser personas, sin distinción social, económica, política, jurídica e ideológica. Estos derechos son inherentes al ser humano, son inalienables e imprescriptibles. Las propiedades y características básicas de los derechos humanos son los siguientes: innatos, inherentes, esenciales y personales. Se nace con ellos y están en cada individuo por el simple hecho de ser persona. Inalienables. No pueden ser concedidos, cedidos, limitados, canjeados o vendidos. Imprescriptibles. Están vigentes en todo momento, no prescriben nunca. Indivisibles. Si se pierde alguno de ellos, se pone en peligro la vigencia del resto de los derechos. Universales. Son derechos que se aplican por igual a cualquier persona, sin distinción de condición alguna, no estando limitados a las fronteras de ningún Estado. Prevalentes, preferentes o absolutos. En caso de conflicto con otros derechos reconocidos en un país, estos deben ser protegidos con preferencia a la protección de otros derechos inferiores. Limitados. Los derechos que tiene una persona llegan hasta donde comienzan los derechos de la otra. Inviolables. Cualquier persona, estado u organización que los vulnere comete un acto injusto y puede ser penado por la ley. Antecedentes históricos de los derechos humanos. 1730 a.C. Código de Hammurabi, Mesopotamia. Es la llamada Ley del Talión. 539 a.C. Cilindro de Ciro. Primera manifestación histórica de derechos humanos en Persia. 1215. La Carta Magna, Inglaterra. 1689. Declaración de Derechos, Bill of Rights, en Inglaterra. 1776. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, Virginia. 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia. Con su lema, libertad, igualdad, fraternidad. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial aparecerán los siguientes documentos sobre los derechos humanos. 1945. Carta de las Naciones Unidas, en San Francisco. Se crea la ONU. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Firmada en París por todos los países que firmaron la ONU. 1950. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. También se puede llamar Convenio Europeo de Derechos Humanos, Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades o Convención de Roma. 1961. Carta Social Europea, también llamada la Carta de Turín. 1966. Carta Internacional de los Derechos Humanos. Constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos más los Pactos de Nueva York. Año 2000. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en Niza. Generaciones de derechos humanos. Karel Basak, en 1979, describe 3 momentos históricos en la evolución de los derechos humanos y realiza una división en 3 generaciones, de cada una de las cuales se asocia los valores de libertad, igualdad, fraternidad proclamados en la Revolución Francesa. Los derechos de la primera generación están asociados con la libertad. Fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII. Son los derechos civiles y políticos. Son los que consideran a la persona como individuo que está dotado de libertad y autonomía. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas y garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Imponen al Estado el respeto a los derechos fundamentales. Derechos de la segunda generación. Desde finales del siglo XIX a mediados del siglo XX se agregaron un conjunto de derechos económicos, sociales y culturales que ya no consideran exclusivamente al individuo, sino que los sitúan en un grupo social determinado. Tratan de fomentar la igualdad, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Constituyen los derechos colectivos como el derecho al empleo y al salario justo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura, a una pensión de jubilación. Derechos de la tercera generación.
corresponden a los derechos de solidaridad, que son reconocidos a partir de la década de 1980. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Algunos autores hablan de una cuarta generación de derechos que incluye la preservación del medio ambiente, el desarrollo económico de todos los pueblos, el derecho a vivir en una sociedad en paz, la calidad de vida, el patrimonio común de la humanidad. También se habla de derechos negativos, se definen en términos de obligaciones ajenas de no injerencias, por ejemplo, el derecho a la intimidad o a no sufrir tortura. O derechos positivos, imponen a otros agentes la realización de determinadas actividades positivas. En esta imagen vemos la primera, segunda y tercera generación de los derechos humanos según Karel Basak. La cuarta generación, sin embargo, pertenece a otros autores. En la primera generación vemos los derechos asociados a la libertad. En la segunda generación se da la universalización de los derechos, corresponde al término igualdad. En la tercera generación de Karel Basak encontraremos aquellos relacionados con la palabra fraternidad. Nos situamos en una especialización de los derechos. Y por último, la cuarta generación, denominada así por diversos autores, corresponden a los referidos con el concepto de globalización. Diversidad, nuevas tecnologías, mundo globalizado. Los derechos de la segunda y de la tercera generación los podemos encontrar también por DESCA. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 1945. 111 artículos, 19 capítulos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 países reunidos en San Francisco redactaron la Carta de las Naciones Unidas. En ella se señalan tanto los deberes y obligaciones de los Estados miembros como los órganos y procedimientos que conforman las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. Propósitos: mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, cooperar en la solución de problemas internacionales y respetar los derechos fundamentales. Principios: igualdad soberana de todos sus miembros. Los miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos. Los miembros arreglarán sus controversias por medios pacíficos. Los miembros se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra cualquier Estado. Los miembros ayudarán al resto de Estados y no lo harán a aquellos que vulneren los principios de la Carta. La organización hará que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios para mantener la paz y seguridad internacionales. Ninguna disposición de la Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que sean jurisdicción interna de los Estados. Aquí podemos ver la estructura de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU y sus órganos principales serían Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo de Administración, Corte Internacional de Justicia, Consejo Económico y Social y Secretaría General. De la Asamblea General dependen los órganos de vigilancia de los tratados y el Consejo de los Derechos Humanos. De la Secretaría General, el Secretario General y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental que forma parte del sistema de las Naciones Unidas y que está compuesto por 47 Estados miembros elegidos por mayoría absoluta en la Asamblea General. Sus funciones duran 3 años, pudiendo ser reelegidos hasta por 2 periodos consecutivos con sede en Ginebra. Este Consejo es el responsable del fortalecimiento, de la promoción y de la protección de los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo del 2006, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
Establece un mecanismo de denuncias que permite que individuos y organizaciones presenten denuncias sobre violaciones de los derechos humanos a la atención del Consejo. El Comité de Derechos Humanos no debe confundirse con el Consejo de Derechos Humanos. Mientras que el Consejo de Derechos Humanos es un foro político donde los Estados debaten todo tipo de asuntos relacionados con los derechos humanos, el Comité es un organismo formado por expertos y su competencia está limitada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal funcionario de las Naciones Unidas responsable de los derechos humanos y rinde cuentas al Secretario General. El cargo de Alto Comisionado se creó en 1993. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está situada en Palais Wilson de Ginebra, Suiza, y cuenta con una oficina en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El propósito del Alto Comisionado es dirigir el movimiento internacional de derechos humanos, autoridad moral y portavoz de las víctimas. El Alto Comisionado hace declaraciones y llamamientos públicos cuando se desatan crisis de derechos humanos y viaja constantemente para asegurar que el mensaje de derechos humanos sea oído en todas partes del mundo. Estimula el diálogo y fomenta la cooperación con los gobiernos para reforzar la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional. La intención de la oficina es trabajar con una amplia gama de actores, incluidas las organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y el sector privado, para conseguir el mayor compromiso posible en relación con los derechos humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. 30 artículos. El 24 de octubre de 1945, representantes de 50 países se reunieron en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, y redactaron la Carta de las Naciones Unidas, que dio origen a la Organización Internacional de las Naciones Unidas, la ONU. Poco tiempo después, en 1946, las Naciones Unidas crearon la Comisión de Derechos Humanos, principal órgano de adopción de políticas en materia de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Entre los logros de la Comisión de Derechos Humanos se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también llamados Pactos de Nueva York, se denominan Carta Internacional de los Derechos Humanos. Es un documento declarativo que fue adoptado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217-A3, el 10 de diciembre de 1948 en París, donde fue aprobada por 53 votos a favor y 3 abstenciones. Sudáfrica, URSS y Arabia Saudí fueron estas. Inspirada en las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano precedentes, en particular en las declaraciones norteamericanas y francesa. Contiene un preámbulo y 30 artículos que recoge los derechos humanos declarados básicos a partir de la Carta de San Francisco de 1945. No tiene obligatoriedad jurídica. Al ser aprobada por medio de una resolución de la Asamblea General, no posee valor vinculante, aunque por la aceptación que recibe de los Estados miembros, posee gran fuerza moral. Se ha caracterizado por un consenso generalizado en la comunidad internacional al considerar que los derechos humanos son derechos inherentes a la dignidad del hombre, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión de las personas. Es importante diferenciar entre convención, que es un documento de obligado cumplimiento para los signatarios, de declaración, que no es un documento de obligado cumplimiento, sino es una recomendación que conlleva una responsabilidad moral porque recibe la aprobación de la comunidad internacional. Los derechos reconocidos son: todos los seres humanos nacen libres e iguales, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de asilo, a la nacionalidad, a la intimidad relacionados con la formación de una familia, a la propiedad, a participar en el gobierno del país, a la seguridad social y a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, al trabajo, a un nivel de vida digno, a la educación, a participar en una vida cultural de la comunidad,
a un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal sean plenamente efectivos. Pactos internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal sirvió como base para la creación de las dos convenciones internacionales de la ONU, también llamados los Pactos de Nueva York, por ser esta ciudad en la que se adoptaron. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por resolución 2200-A-22 de 16 de diciembre de 1966, aprobó estos textos cuya adopción sí imponen obligaciones jurídicas vinculantes. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en vigor desde el 23 de marzo de 1976. En él se recogen los derechos a la vida, integridad, prohibición de torturas, derecho a la libertad y a la seguridad, libre circulación, a la intimidad, a la presunción de inocencia, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la tutela judicial, a la libertad de pensamiento. Son 53 artículos. Este pacto define unas obligaciones concretas que los Estados que se adhieren al mismo se obligan a reconocer y garantizar. Su aplicación está supervisada por un órgano de expertos independientes de sus Estados parte, denominado el Comité de Derechos Humanos. Son 18 expertos independientes con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Normalmente se reúnen en 3 periodos de sesiones al año, en Ginebra, Nueva York. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En vigor desde el 3 de enero de 1976. Con este pacto se compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos citados, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. Son 31 artículos. Y este pacto está supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, también llamada Convención Europea de Derechos Humanos o Convención de Roma. Consta de 3 títulos y 59 artículos. Fue suscrito en Roma por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Ratificado por todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Esta ratificación es obligatoria para todo Estado que quiera ser miembro del Consejo de Europa. Dicho convenio fue ratificado por España el 24 de noviembre de 1977, publicándose en el BOE el 10 de octubre de 1979. Tiene por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros. Se inspira expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y permite un control judicial del respecto de dichos derechos individuales, creando una jurisdicción internacional competente para condenar a los Estados que no respeten los compromisos asumidos con su ratificación. Los Estados que han ratificado el convenio, a los que también se les llama Estados parte, reconocen y garantizan los derechos fundamentales civiles y políticos que éste confiere no solo a sus nacionales, sino también a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. A fin de permitir un control del respeto efectivo de los derechos humanos, el convenio instituyó 2 órganos: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o Corte Europea de Derechos Humanos, y la Comisión Europea de los Derechos Humanos, que desapareció con el protocolo número 11. Este convenio es complementado por 16 protocolos. Convenio contra la tortura. Así se conoce a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 39/46 de 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Su antecedente más inmediato fue la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975.
Está antecedida por una serie de considerandos o motivos e integrada por 33 artículos divididos en 3 partes. La Convención busca impedir absolutamente el uso de las torturas por parte de los Estados, sin admitir ninguna excusa ni situación extraordinaria, como la guerra o cualquier otra emergencia. ¿Qué es la tortura para esta Convención? Tiene que cumplir 2 puntos: que esté hecha por un funcionario público y que sea para conseguir información. Además del procedimiento de presentación de informes, la Convención establece otros 3 mecanismos mediante los cuales el Comité desempeña sus funciones de supervisión. Puede examinar las denuncias de los particulares que afirman que se ha atentado contra los derechos consagrados en la Convención. Puede llevar a cabo investigaciones y puede examinar las denuncias de los Estados. Todos los Estados parte deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se realizan los derechos. Inicialmente, los Estados deben informar un año después de su adhesión a la Convención y luego cada 4 años. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales. La Asamblea General de la ONU aprobó la Convención. Esta Convención creó el Comité diseñó el Protocolo contra la Tortura e indica que establece 2 mecanismos, uno internacional y otro nacional, para controlar la aplicación de esta Convención. El mecanismo internacional se llamará Subcomité contra la Tortura y otras penas, y los mecanismos nacionales de prevención, en el caso de España, será el Defensor del Pueblo. Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Fue aprobado en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2002, firmado por 55 países de todo el mundo. España se adhirió el 13 de abril del 2005. El 22 de junio del 2006 se publica en el BOE y entra en vigor el instrumento de ratificación del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Este documento consta de un preámbulo y 37 artículos que se estructuran en 7 partes diferenciadas: principios generales, el Subcomité para la Prevención, mandato del Subcomité para la Prevención, mecanismos nacionales de prevención, declaración, disposiciones financieras y disposiciones finales. En su preámbulo, los Estados partes reafirman que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de derechos humanos. Cada Estado parte permitirá las visitas de los mecanismos de control a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito. Estas visitas se llevarán a cabo con el fin de fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El objetivo del protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales, subcomité, y nacionales, mecanismo nacional, independientes a los Estados parte, donde supervisarán los lugares en que se encuentren personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tras la visita se remitirá a las autoridades del país visitado un informe con los defectos detectados y las recomendaciones para su solución, siempre con carácter reservado. De acuerdo a lo establecido, las visitas periódicas se llevarán a cabo por los siguientes órganos internacionales y nacionales. El órgano u órganos que cada Estado o parte establezca como mecanismo nacional de prevención de la tortura. Son expertos nacionales. En España es el Defensor del Pueblo. Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del Comité contra la Tortura. Son expertos internacionales, constituido por 25 miembros. Los Estados partes se comprometen a facilitar a los miembros del subcomité y de los mecanismos nacionales de prevención el acceso a la información de número de personas detenidas, número de lugares de detención, acceso a la información sobre el trato otorgado a las personas privadas de libertad,
acceso a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios, libertad de elegir los centros de detención a visitar, posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de libertad sin testigos. Solo podrá objetarse a una visita a un determinado lugar de detención por razones urgentes y apremiantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofe natural o disturbios graves en el lugar que deba visitarse. Es importante saber que el Estado parte no podrá hacer valer la existencia de un estado de excepción como tal para oponerse a una visita. Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Desempeñará las funciones previstas en el presente protocolo sobre visita a los lugares de detención, así como de cooperación, asesoramiento y ayuda a los Estados parte y a otros organismos internacionales, regionales o nacionales. Llevará a cabo visitas in situ para inspeccionar lugares de detención. Estará compuesto inicialmente de 10 miembros. Actualmente son 25 desde el año 2011. El subcomité realizará su labor en el marco de las Cartas Unidas y se guiará por los propósitos y principios enunciados en ella, y además por los principios de confidencialidad. La composición de sus miembros serán elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la Administración de Justicia, en particular en materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial, o en las diversas materias que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de su libertad. En su composición se tendrá en cuenta lo siguiente: distribución geográfica equitativa de sus miembros, necesidad de una representación equilibrada de los géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación. No podrá tener 2 miembros de la misma nacionalidad. Sus miembros ejercerán sus funciones a título personal, actuarán con independencia e imparcialidad y deberán estar disponibles para prestar servicios con eficacia en el Subcomité para la Prevención. Compromiso de los Estados parte. Recibir al Subcomité para la Prevención en su territorio y darle acceso a todos los lugares de detención. Compartir toda la información pertinente. Alentar y facilitar los contactos entre el subcomité y los mecanismos nacionales de prevención. Examinar las recomendaciones del subcomité y entablar un diálogo con éste sobre las posibles medidas de aplicación. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Cada Estado parte mantendrá, designará o creará, a más tardar 1 año después de la entrada en vigor del protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. En España desempeñará las funciones de mecanismo nacional el Defensor del Pueblo. La información confidencial recogida por el Mecanismo Nacional de Prevención tendrá carácter reservado. No podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada. Los mecanismos nacionales tendrán, como mínimo, las siguientes facultades: examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad, hacer recomendaciones a las autoridades competentes, hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente, mantener contactos con el Subcomité para la Prevención, realizar inspecciones regulares, elaborar y difundir los informes anuales, promover actividades de difusión y divulgación y sensibilización en cuestiones relacionadas con las actividades del mecanismo.